¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es viernes 10 de enero de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. Recorte presupuestal no impactará la impartición de justicia de calidad en la Suprema Corte. La reforma judicial es violatoria de derechos humanos. Por ello se han concedido las suspensiones en amparo. Ante recorte presupuestal de 714.7 millones que aplicó la Cámara de Diputados a la Suprema Corte, el máximo tribunal del país ha tomado las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía, con los mismos estándares de calidad con los que ha operado hasta ahora. En sesión privada del Pleno, se aprobaron los ajustes al presupuesto que se ejercerá este año, mismo que asciende a 5.208.5 millones de pesos, lo que implica una reducción del 13% en términos reales respecto a lo ejercido en 2024, lo que obliga a ajustar previsiones de gasto que afectarán actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales y que tornan incierta la protección integral de los derechos de las y los trabajadores, conforme a las condiciones generales de trabajo vigentes, como se prevé en el 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial. Ante ello, se precisa que por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestales necesarias. En un mundo donde las violaciones a derechos humanos son una realidad, contar con recursos para defenderlos es fundamental, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. La documentación de las violaciones a derechos, explicó, es un proceso de investigación y sistematización que busca registrar los hechos, identificar responsables y contextos de vulneraciones, con el objetivo de fortalecer los procesos de justicia, memoria, verdad y reparación. Con ello, se podrá evidenciar los patrones de violaciones, incidir en las políticas públicas, prevenir futuras vulneraciones, construir la memoria, así como contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos. Ahora es momento de enlazarnos hasta la sede alterna de Revolución, en donde se encuentra nuestra compañera Laura Murillo, quien dio seguimiento a la conferencia de prensa de las y los integrantes del colectivo Artículo 41. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Informar que en su conferencia matutina, magistradas y magistrados se refirieron a la suspensión acatada por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Indicaron que dicho comité es un órgano imparcial y autónomo, por lo que no está subordinado a la Suprema Corte. Escuchemos lo que afirmaron esta mañana. Derivado también de esta suspensión acatada ya por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, ¿qué han sido las peticiones que han formulado las ministras Esquivel y Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiéndole que indique o que ordene al Comité de Evaluación que continúe con el proceso correspondiente? En su propia reforma no dice que la Corte vaya a resolver al respecto de lo que haga el Comité de Evaluación. Y no lo dice porque los comités de evaluación tienen que ser imparciales. Lamentaron que se esté tomando el proceso electoral como herramienta para no acatar sentencias de amparo que lo que buscan es proteger derechos. No hay forma de que estas violaciones de derechos humanos puedan quedar subsumidas en el tema electoral, tal como lo pretenden hacer valer. Por eso es que decimos que es una maniobra tramposa donde aparentan que todo es electoral, cuando en realidad lo hemos venido denunciando. Lo que hay de trasfondo es una clara violación de derechos humanos, de derechos fundamentales, tanto de quienes somos personas juzgadoras como de todas las personas que en algún momento tengan la necesidad de acudir a la jurisdicción del Estado. Esto es parte de lo que aconteció esta mañana. Muchas gracias, Laura. Agradecemos tu información.
Y en otros asuntos, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre derecho del trabajo y libertad del trabajo, el cual engloba los precedentes del máximo tribunal que han sido clave para definir el derecho a la libertad de trabajo, que permite a las personas elegir su profesión, oficio o actividad. Tiene como objetivo acercar los criterios más relevantes con un lenguaje claro y accesible y servir como una herramienta tanto para profesionales del derecho como para cualquier persona interesada en comprender los alcances y limitaciones de este derecho fundamental en México. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. La Defensoría Pública Federal dio a conocer las herramientas para el combate a la tortura desde la defensa, que incluye el protocolo de actuación para defensoras y defensores públicos ante las agencias del Ministerio Público de la Federación previo a la judicialización del caso, así como la jurisprudencia en la materia. También se cuenta con la cédula de atención para casos de tortura o malos tratos, utilizada por las personas defensoras públicas para la documentación y denuncia de estas violaciones, y la cédula para documentar condiciones de internamiento penitenciario, que permite identificar si las condiciones de privación de la libertad cumplen con lo establecido en la Ley de Ejecución Penal. La Defensoría recordó que las condiciones inadecuadas de internamiento, como la insuficiente atención médica, nutrición deficiente, falta de acceso a agua o ausencia de actividades, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso a tortura. El quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que en el servicio de transporte aéreo de pasajeros, la cancelación de un vuelo por caso fortuito o fuerza mayor no exime a la aerolínea de reembolsar el precio del boleto cuando él o la pasajera lo solicite. Explicó que la Ley de Aviación Civil prevé un sistema de responsabilidad en caso de retrasos o cancelaciones imputables a las empresas, en cuyo caso deben indemnizar al pasajero o compensarlo con ciertas prestaciones. Si bien la norma no establece las consecuencias en este tipo de casos, el artículo 36 de su reglamento establece la prórroga del boleto por un periodo al igual que duren los efectos de dicha causa, pero no impide que el usuario solicite el reembolso en caso de que no pueda o no quiera hacerlo efectivo en una fecha o destino diferente, lo que no implica una sanción o indemnización a cargo de la aerolínea, sino una consecuencia del incumplimiento del contrato por causas de fuerza mayor, cuyo efecto económico no debe resentirlo el pasajero. Vamos con temas electorales. La Sala Regional Ciudad de México revocó la determinación del Tribunal Electoral de Guerrero, que calificó como improcedente mantener las medidas cautelares que le fueron otorgadas a la excandidata a la presidencia municipal de Jalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, quien fue víctima de un atentado con armas de fuego en 2021. Señaló que el tribunal no hizo un análisis exhaustivo de la situación de riesgo, por lo que fue injustificado que se determinara el cese de las medidas de seguridad a ella y su familia por parte de elementos de la policía. Que el tribunal local, para poder resolver de manera objetiva sobre la subsistencia de las medidas de protección referidas, debió realizar un análisis exhaustivo e incluso, supliendo la deficiencia de la queja, de la situación de riesgo expuesta por la parte promovente. Esto al haber señalado la necesidad de que continuaran vigentes aquellas relacionadas con su seguridad personal y la de su familia. La Sala Regional Toluca confirmó la pérdida del registro de 2 partidos políticos locales, Fuerza por México Colima y Partido Encuentro Solidario Colima. Al confirmar la resolución del Tribunal Electoral de la entidad, en el mismo sentido, señaló que ninguna de las 2 organizaciones políticas obtuvo al menos el 3% de la votación válida en los comicios que marca la ley para mantener su registro, y sus impugnaciones no combatieron las consideraciones que sustentaron la decisión. La parte actora no desvirtuó lo aseverado por la autoridad responsable en el acto impugnado, por lo que no se cumplió con su carga argumentativa, ni mucho menos la probatoria ante esta instancia jurisdiccional federal.
Por su parte, la Sala Regional Guadalajara revocó una resolución del Tribunal Electoral de Jalisco que declaró inexistente la infracción por violencia política de género en contra de una funcionaria estatal de identidad reservada, al considerar que la investigación de los hechos denunciados fue deficiente. Así, ordenó al tribunal local que se reponga la indagación con todos los elementos de prueba aportados para emitir una nueva resolución. El tribunal responsable fue omiso en advertir que el procedimiento de investigación realizado ante la autoridad instructora resultaba incompleto y que, por ello, resultaba necesario ordenar su reenvío para que se llevara a cabo la correcta y completa integración del procedimiento especial sancionador. El Poder Judicial de Aguascalientes designó a los integrantes del Comité de Evaluación que calificará la idoneidad de las personas que deseen participar en la elección de integrantes de la Judicatura Estatal en junio próximo. El Poder Judicial de Veracruz informó al Congreso local sobre la existencia de 4 magistraturas vacantes, además de 3 retiros programados y 103 personas interesadas en participar en la elección judicial. El Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla atiende las impugnaciones ciudadanas relacionadas con inconformidades por el monto de adeudo del impuesto predial y la negativa de permisos o trámites ante la autoridad, entre otros asuntos. Se conmemoraron 200 años de la instalación del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, con el compromiso de seguir brindando excelencia en la impartición de justicia y mejorar el servicio a la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez celebró el convenio para proteger el bosque de agua que firmaron los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Estado de México. Se trata, indicó, de un reconocimiento implícito a la lucha de personas defensoras comunitarias del medio ambiente, especialmente del pueblo tlahuica de San Juan Atzingo, quienes han luchado incansablemente contra la tala ilegal en la zona, pese a la criminalización y la violencia. Este corredor forestal abastece al 70% de la capital del país, regula el clima y alberga el 2% de la biodiversidad mundial, por lo que la declaración para su protección es un paso clave para combatir la tala ilegal y lograr un futuro sostenible. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA creó, junto con reconocidas feministas de la región, el Decálogo para un Estado en clave de derechos humanos y feminista. Un instrumento que reúne 10 principios que buscan tender puentes estratégicos y fortalecer la agenda de igualdad y no discriminación para todas las personas, especialmente para las mujeres. Entre otros puntos, señala que se debe garantizar la ciudadanía plena de las mujeres, avanzar en la igualdad sustantiva, fortalecer la institucionalidad y la agenda de derechos, así como poner en el centro de la agenda los estados del cuidado de las personas. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerde también este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, un resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.